Buenas tardes para todos los integrantes del grupo CJC Generación 77. Les habla Carmen Ogliastra. Estamos iniciando el año 2023 con el programa Somos de Katia, titulado en esta oportunidad La educación, casa y escuela, en donde abordaremos este tema centrado en nuestra primera experiencia en la escuela y haciendo énfasis en los valores y principios que recibimos en casa y complementamos en nuestra etapa inicial. Contamos con varios comentarios de algunos de ustedes que tuvieron la amabilidad de hacérnoslos llegar. Les damos las gracias por su atención y esperamos que el programa sea de su agrado. Disfruten. Hasta luego. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos aquí, el equipo de Somos de Katia, en este reinicio de actividades en el año 2023, que van a ser por mucho tiempo. Ok, hola Carmelo, hola Alcides, ¿cómo están todos? Y en esta oportunidad vamos a hablar de la educación en nuestra populosa Katia, pero la educación no tanto de ahora, sino la educación de nosotros en aquella época fundamental, que tuvimos disciplina, formación, recreación, deporte, una vida cultural muy intensa. Algunos la aprovechamos, otros no. Pero bueno, esa es más o menos la dinámica del programa. Espero que todos los aprovechen y hay una cantidad de anécdotas. Así que bueno, ahorita con ustedes, cualquiera de nuestros caballeros favoritos, puede ser Carmelo, que inicie esta actividad. No, yo soy un caballero, le doy el chance al CIDE. Bueno, mira, oye, sí, estamos renovando, tenemos un poco de frío, a mí me da mucha ganas de reír porque cuando yo digo que tengo frío aquí y veo la foto o los videos de mi familia que están en nieve, se me empieza a quitar el frío. Mira, bueno, estamos retomando, vamos a hablar de un tema que es bien importante, que es la parte de lo que es la educación y lo que nosotros vivimos hace tanto tiempo cuando estábamos niños en nuestra gran Katia. Entonces, mira, hay muchas vivencias y hay muchas anécdotas de los liceos. Recordar a nuestros queridos profesores, recordar incluso el tipo de educación es bastante importante. Y bueno, mira, una de las personas que es historia dentro de Katia para todo es nuestro gran Carmelito. Y Carmelito, bueno, aparte de ser tremendo deportista, fue también tremendo alumno, tremendo en los dos sentidos. Tremendo alumno como bueno y tremendo como tremendo. Entonces, Carmelito, tú estudiaste por allá también por los lados de Katia. Entonces, bueno, échanos un recuentico ahí, Carmelo. Pero mira, a mí me maravilla de sobremanera hablar sobre este tema. Porque cuando yo me pongo a hacer un inventario de las opciones o las posibilidades que tenían los niños y las familias, madres en esa época, de poder accesar o acceder a una educación con calidad, no era difícil realmente, porque cuando me meto en el doctor Google, aparte de mi ayuda de memoria que tengo por ahí, veo la cantidad de colegios y la cantidad de liceos, escuelas públicas y privadas que habían. Entonces, inclusive ahora hablando casualmente con un colega de estudios superiores y del liceo, me empezó a hablar, pero yo no me puedo salir, tengo que ponerme del liceo de Pelusín hacia adentro, porque son demasiados y no me da tiempo contar. Fíjate, solamente haciéndole la vuelta desde el Miguel Antonio Caro y el Espelucín hacia la zona nuestra. Entonces, fíjate, te consigues con el Antonio José de Sucre, te consigues con la mayor casa de estudio de la formación de maestros, que era el Miguel Antonio Caro. Exacto. Y después te consigues con los liceos, esos que le llamaban piratas, que están en la plaza de Katia, el Santana, el otro. Luego te consigues con el Antonio José de Sucre. Es probable que se me va a olvidar algunos porque no son demasiados. Entonces te consigues con Santa Teresita del Niño Jesús, bueno, imagínate tú, el San José de Calazán, padre de Escolapio, que lamento que no esté Cándido, no se ha podido conectar, me imagino, porque Cándido fue estudiante del Colegio San José de Calazán, que más adelante podemos echar una historia sobre eso. Entonces, mira, está la escuela Sergio Medina, nombrada en aquel entonces, porque todavía no existía la escuela Artigas.
alrededor de la Plaza de Propatria habían 2 colegios privados, en donde estaba la iglesia, que hay una clínica, en el centro había, me acuerdo que estudiaba Roberto de la otra vereda, estaban colegios de monjas para las niñas. Y entonces yo me pongo a evaluar cuando en el contexto actual se habla que la educación de calidad era la que teníamos nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque uno, maestros con formación, con ética, con valores. Inclusive, le comentaba yo a Carmencita y le comentaba yo a mi amigo, que es probable que tú lo conozcas, Emilio Pallavicini, que es hermano del petrolero Pallavicini, que estudió en Rusia, por cierto, que los profesores de la escuela Artigas, donde yo estudié mi primera parte de la primaria, los profesores hombres, iban en corbata, y las maestras a la escuela Artigas iban elegantemente trajeadas. Eso eran, o sea, la visión que tú tenías de ese entorno educativo era una casa que te atrapaba. Tú querías ir a la escuela. De hecho, para no encadenarme, que el uniforme que nosotros usamos, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, era algo sagrado. Nuestra mamá, nuestra abuela, nos acomodaban la bata, inclusive después nos enseñaron a plancharla. Yo planchaba mi bata, que era la bata de chichero, o tuve también la bata como la del doctor Kilder. Para los que no se acuerdan, el doctor Kilder era una serie de médicos. Entonces, había una bata que se abrochaba uno por acá, y entonces, pero tú ibas elegantemente trajeado para tu cuestión, con tu pantaloncito bien planchado, y le sacaban. Así es. Sí. Mira, y si nos vamos un poquito por allá, yo estudié en una escuela llamada la 19 de abril, cuando vivía por los lados de San Martín, y luego cuando nos mudamos a Catia, por las cuestiones de la zonificación, uno tenía que estudiar cerca de donde realmente residía. Y bueno, me tocó, yo vivía en la vereda 17 y me tocó, uno arrancaba de la vereda 17, tenías el bloque 10, seguías derecho, bajando, y te ibas como si fueras a las lomas de Urdaneta, te encontrabas el bloque 18, y al frente tenías la escuela Teresa Carreño, una tremenda escuela. Y una de las cosas que uno recuerda mismo, como tú dices, Carmelito, de la parte del uniforme, bueno, nosotros lo llamamos guardapolvo, ¿no? Porque, bueno, poniendo las distancias, ese uniforme blanquito. Y mi mamá, ese uniforme los almidonaba. Eso era, tú sabes, le echaban almidón, y aquella broma no parecía, oye, con aquel que verdaderamente eran elegantes, eran bien elegantes los uniformes, pues. Y aparte de eso, había también 2 turnos. Unos turnos, yo estudié con 2 turnos, en la mañana y en la tarde. Algunos se quedaban en los comedores que tenían los colegios, otros tenían, bueno, siempre había lo que era el vaso escolar, los desayunos, pero indudablemente que hay una cosa que sí dijo Carmelo también, era el respeto que había hacia los maestros y hacia los profesores. Yo vengo de una familia de educadores, mi mamá fue educadora, entonces claro, ya eso era, por ejemplo, un plus para nosotros. Oye, los hijos de la maestra amada, entonces, claro, eso daba cierto prestigio. Después mis hermanas se inclinaron y estudiaron en el pedagógico y también fueron maestras. Entonces, bueno, era la familia de los maestros. Entonces había ese respeto, y respeto a todo educador. ¿Qué nos dice Carmencita? Mira, con respecto a eso yo les voy a decir algo. Yo estudié en San Cristóbal mis primeros años, porque vivía con mis abuelos, y allá yo cursé en una escuela con una infraestructura muy buena, era como de 3 pisos, y en el centro había una parte que hacíamos de floristería, ese tipo de cosas, jardinería, y hacemos deporte. Pero cuando yo llegué a Caracas, a mí me causó tanta impresión llegar a la Teresa Carreño, que ahí todo el mundo iba de punta en blanco. Y me acuerdo que al entrar había una maestra de guardia que revisaba a las niñas para ver si el uniforme, que era blanco, estaba pulcro, si tenías tus medias a la rodilla, si tenías tus zapatos negros, y si no tenías piojo. Eso nada más de entrada, tú decías, Dios mío. Y cuando tú ibas a tus salones, ¿verdad? Había, por lo menos a mí me pasó, que a partir del 4º grado en la Teresa Carreño, dentro del salón había una disposición de los mejores alumnos, de los medianos y de los que no eran tan buenos. Entonces, cualquier persona
o cualquier niño que pasaba por el pasillo de la Teresa Carreño y ubicaba la fila a mano derecha, bueno, están estudiando o están sentados los que tenían buen promedio en el colegio. Pero aparte de eso, había otra cosa dentro de esa institución, que era la convivencia entre lo cultural, lo académico y lo deportivo. Y lo cultural era la parte del auditorio que donaron mucho después, el tocar algún instrumento y la convergencia que había de los otros colegios cercanos, porque tú sabes que uno defendía su institución, uno nunca hablaba muy bien del de al lado ni del de atrás, sino no, para mí la Teresa Carreño era lo máximo. Entonces cuando convergíamos en el Inca de Catia, la niña que estudiaba en la Carbonell, que estudiaba en las Lomas Urdaneta, o sea, ya ahí era otra cosa, pero cada quien venía como que bien centrado académicamente por lo que te impartía en cada institución, y que una de las que siempre estuvo punta de lanza fue la Teresa Carreño, porque te exigían de una manera que no podías, o sea, no podías sacar 11 ni 12, o sea, tendrías que pasar con un buen promedio. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que para presentar un examen final tú tenías un jurado y tenías sí. aprenderte unas cosas de memoria, y uno se ponía muy nervioso. Oral y escrito. Okay. Oral, y eso cambió con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Me acuerdo yo que modificaron el penso de estudio, que me acuerdo yo que fue en el año 72-73, que de ahí yo fui zonificada para el Antonio José de Sucre, que en aquella oportunidad todos los liceos tenían como una especialidad, las técnicas, y había Antonio José de Sucre, que estudiaba nada más enfermería, pero como modificaron el pensum en esa época, entonces era ciclo básico y ciclo diversificado. No sé si ustedes se acuerdan de ese tema. Fíjate que para mí es importante ubicar en el contexto la infraestructura, porque eso ha cambiado mucho, pues. Fíjate que inclusive yo siempre he estado en contra de que los estudiantes se sienten uno detrás de otro en los pupitres, pero ya por mi análisis ya en el tiempo lo entiendo. ¿Por qué? Porque eran salones con 50 estudiantes o 40 estudiantes, sí. Y tú no podías sentarlos como yo en la universidad o en otros espacios, los sentaba en herradura, porque una de las cosas bien importantes, bien importante no existe, porque si no existiría mal importante. Una cosa de la interesante es que tú puedas ver al alumno de frente y él te pueda ver a ti. Entonces, ¿por qué? Porque desde ahí se inicia la posibilidad de hablar en público, soltar tus manos, la expresión corporal, que te vean, que tú te sientas, y cuando llegas, y por eso después lo vamos a hilar con el campamento, con la recreación, porque eso tiene una bondad estupenda, y lo puedo decir con propiedad, porque yo, aparte, casi que nací en el campamento toda mi vida, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? La disciplina de estar sentado en el salón, y cuando entraba un maestro o entraba un representante, automáticamente, buenos días, y se vuelven a sentar. Y cuando se iban, se paraban. Entonces, esa disciplina que coadyuvaba la disciplina de la casa, porque la casa es bendición, entra y sale. Cuando entra y cuando sale, bendición mamá, bendición papá. Es así. Y, acomódate la bata, amárrate los zapatos. No como ahora, que los muchachos andan con esos zapatos todos locos, con la ropa rota, porque la disciplina es como, por eso el deporte no puede ser indisciplina, por eso le llaman la disciplina deportiva, porque a través del deporte se va formando a la persona en cuanto al respeto de las cosas. Tú no necesitas aprender a manejar cuando tengas 18 años para conocer que el semáforo en rojo no pasa, el semáforo en verde pasa, y el semáforo amarillo es que está para pasar. Entonces, la escuela es un semáforo. La casa es un semáforo que te dice a ti cuándo, cómo, dónde, para qué y con quién. Entonces, de alguna manera, amalgamando los valores de la casa, la enseñanza de la escuela y, como decía Bandura, el entorno social de la comunidad, tú logras trascender. No importa que seas de Catia, no importa que seas del Amparo,
no importa que sea del último ranchito de arriba, porque la formación de ese triángulo te va a dar a ti la herramienta para trascender en cualquier parte del mundo. Fíjate, ahora nosotros somos un ejemplo. Tú estás en Argentina, tú estás en Elche, España, yo estoy en Miami y somos venezolanos. ¿De dónde? De Katia. Sí, señor. Sí, señor. Es así. Sí. Mira, pero hay algo importante también que comentaba, de los cambios que se han dado. Yo también recuerdo que los colegios después empezaron en los últimos años a tener no solamente para la época de nosotros jurados, sino que teníamos también varias maestras en sexto grado. Es decir, para que tú cuando pasaras ya a bachillerato, que eso era lo que se acostumbraba por materia. Había la rotación. Sí, y no te pegara tanto, porque a veces eso pegaba, porque uno se aferraba tanto a sus maestros, porque incluso, la maestra, el maestro de uno era alguien que era su segunda mamá. O sea, y oye, incluso hasta uno llegaba a enamorarse de las maestras, ¿no? Fíjate que a mí que se me pasó con la cuestión de la infraestructura, que me parece interesante, un poco por ese aprendizaje significativo que todos obtuvimos. En la escuela Artigas, recuerdo que cuando tú entrabas, bueno, primero había un espacio suficiente para hacer las filas antes de entrar, igualito te chequeaban las uñas, el uniforme, el pelo, todo eso, y detrás tu maestra adelante a tu salón. Y cuando tú estabas dentro de la escuela, esos salones con tu pupitre bien organizado donde podías meter, algunos tenían el que se levantaba hacia adelante y ponía a poner los útiles allí, o el pupitre que tenía una rejilla abajo, entonces tú lo podías poner, o tu bulto si lo tenías allí, ¿no? Entonces, en la escuela Artigas, un poco haciendo como una retrospectiva, estaba el salón de música. En el salón de música había un piano de cola y había una maestra de música que recuerdo que cuando nos enseñaba teoría y solfeo. Sí, la teoría y solfeo, y empezaba ella a articular, se le veían las muelas de oro. Y tenía su varita en donde nos indicaba. Y también cuando nos íbamos a donde la profesora Nidia Riera, que era la de manualidades, había cualquier cantidad de material, inclusive nosotros hacíamos las máscaras de los diablos danzantes de Yare con engrudo, con papel y con malla. Y también cuando nos daban, los maestros nos daban la información sobre el papel secante para hacer el semillero. Exacto. El semillero, entonces nos íbamos a la parte de atrás y cada salón tenía una parte en el huerto. Entonces ahí sembrábamos maíz, ahí sembrábamos algunos vegetales y luego le íbamos a dar vuelta a eso. Entonces tú dices, desde esa óptica, desde esa perspectiva, en donde los maestros no tenían tanto conocimiento profundo de aquella filosofía aristotélica y de Platón, pero sabían acercarse más a tu realidad. Te podían acercar a ti y podía estar contigo allí. De ahí es la diferencia en donde, cuando hablemos de eso, es donde hay en oportunidades que ese docente se separa del estudiante porque está hablando en un lenguaje que casi nadie le entiende. Y entonces, como decía, creo que era Elena Nazoa, o las cosas más sencillas. Sí. Es que también en esa época que nosotros estudiamos, había un acercamiento muy personal en lo que tenía que ver con el alumno y el maestro. El maestro verdaderamente se ocupaba de cada uno de sus alumnos y te conocía de todas las formas. Si había un muchacho que era deficiente, era porque allí había algún problema. Y ese maestro se involucraba en averiguar por qué ese muchacho era deficiente en ese año. Y buscaba la manera de unirse a la familia para resolver ese problema. Que creo que ahora, bueno, si tú saliste mal, ese es tu problema, bebé, ¿qué hace? Pero en aquella época me acuerdo, porque yo estudié con varios muchachos que vivían, como decía mi mamá, en la copita del cerro, que tenían deficiencias y no era porque el muchacho no era inteligente, sino que tenían hambre. Y entonces la maestra a nosotros nos decía que lleváramos, si teníamos un bolívar de merienda, ella los recogía, no era que nos obligaba, sino que nos decía, bueno, de ese bolívar usted le va a dar medio, yo lo guardo y con eso le comprábamos la merienda a ese muchacho.
o le ayudábamos a comprar los cuadernos, o le ayudábamos a forrar los cuadernos, pero no lo hacíamos ni lo veíamos mal, simplemente él tenía una necesidad porque la maestra a nosotros nos decía que teníamos. Se quedó pausado. Se quedó pausado. Imagino que la internet le está fallando un poco, pero podemos seguir. Fíjate lo siguiente, Alcide, Carmencita, cuando se incorpore. Nosotros teníamos allí enfermeras, ¿verdad? En las escuelas. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en la escuela Artigas, no la que está arriba, sino abajo, cerquita de la Avenida España. Ajá. Y ahí fue, y luego nos mudaron para allá. Ahí había la parte esa de salud, pues. Y cuando venía, por ejemplo, todas esas marcas que tengo yo aquí en el brazo, exacto, sí, le quedábamos. Y en la espalda, era que te iban a poner la vacuna de la antituberculosa, de no sé qué cosa, pero eso te lo hacían en la escuela. Te lo hacían en la escuela. Entonces tú dices, esa visión que se tenía, esa visión que se tenía es un poco lo que decía Carmencita, porque había un matrimonio en lo que llaman la comunidad educativa, la casa y la escuela. Entonces, si el muchacho se desviaba, mira, el muchacho no está viniendo para clase, iban a tu casa a preguntar, mira, ¿por qué Néstor Jackson no ha venido más para clase? Sí, eso es importante, que era lo que yo iba a comentar con lo que decía Carmencita, porque nos iban a visitar a la casa y uno decía, oye, de pronto llegaba la maestra y uno, no, y llegaba a hablar con los papás de nosotros y bueno, aquello decía, como todos nosotros los venezolanos, que cuando llega alguien a visitarnos el cafecito y siéntese aquí y bueno, y vería toda la conversación y tú sabes, y uno por allá oyendo lo que decían, y entonces eso era bien importante. Mira, Alcide, y las escuelas tenían tremenda cantina. Yo recuerdo la cantina de la Artigas. Bueno, que inclusive como se hacía tanta cola, porque esas escuelas tenían, yo pienso que estaban entre 800 y 1000 estudiantes promedio. 800 y 1000 estudiantes. Entonces, cuando salía, habían dos timbres, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que mi maestra Marcano, que era como coordinadora de cantina, organizaba a unos vendedores ambulantes, yo era uno, ¿sabes? Como esa bicha plástica, parece un sombrero al revés. Ajá. Y ahí estaba el sándwich ese de diablito con mantequilla, diablito con mayonesa. Y entonces yo iba por el patio y en ese patio yo vendía los sándwiches que vendían en la cantina, los vendía por ahí. La gente no tenía que ir a hacer toda la fiesta. Como es esa visión distinta, ¿verdad? Y en aquel entonces que sí, podemos decir, ok, habían limitaciones desde el punto de vista económico y todo, pero de alguna manera eso se reestructuraba dándole un soporte desde el punto de vista social y del acercamiento, un poco más de esa atención tú a tú, de saber quién eres tú, qué pasa en tu casa, quién es tu familia, cómo lo hacemos. Sí, pero había algo también, Carmelo, que yo considero también que es la parte de no solamente la consideración al maestro con el respeto que se tenía, sino que, bueno, mira, había una cuestión salarial que el maestro podía tener sus condiciones de vida, oye, aceptables dentro de la misma sociedad, que no es lo que está pasando en este momento. Claro, el maestro tiene que buscarse hasta otro trabajo, ¿no? Mira, Alcide, en aquel entonces, las maestras, los maestros y los profesores visitaban China, visitaban Egipto, visitaban Europa, iban al norte, iban al sur, con facilidad, porque a través del Ministerio de Educación se hacían tours en donde los maestros le descontaban y ellos podían de alguna manera conocer. ¿Y qué te daba eso? Bueno, una visión de un docente que conoce otro país, trae más formación y otra visión para compartir con sus educantes. No sé si... Sí, estoy admitiendo otra vez a Carmencita que se salió ya debe... Ajá, bueno, ahí viene Edgar Patiño Albates. Edgar Patiño. Vamos a ponerla en auto porque... Sí, pensé que era... Mira, esa, ¿cómo se llama? Esa posibilidad que esos maestros de esa época nos daban. Perdón, chicos, ¿me escuchan? Todo clarito, sí. Sí, te estamos escuchando. Ok, perdón, que no sé qué fue lo que le pasó a la computadora y me botó.
No te preocupes, no te preocupes. Sigue ahí mientras conversamos. Ajá, ok. Ya llegaste. Sí. Ya llegaste. Lo que pasa Ya, es que te veo en sombra. Ahora sí te vemos mejor. Sí, entramos. Y un poco ya para entrar en la fase interesante de la formación. Nuestros maestros nos obligaban a leer cuentos, a leer libros, a interpretar pinturas, a conocer los artistas plásticos. Entonces, eso de alguna manera dejó en cada uno de nosotros ese deseo por querer leer, por querer aprender, por querer viajar. Sí. Entonces, esas cosas que son tan distintas, porque ahora todo es copia y pega. Sí, pero fíjate, Carmelo, que eso es bien interesante, porque cuando uno hablaba, por ejemplo, yo que doy clase ahora y que doy matemática, entonces siempre uno habla de ese pensamiento lógico-matemático, que implica que tú sepas leer, eso es importante. Entonces, la lectura pues era primordial y verdaderamente exigía mucho, a nosotros nos exigían mucho con respecto a la parte de lectura. Pero voy a añadir algo con respecto a este tema. En aquella oportunidad, por lo menos hasta que mis hijos estuvieron en primaria, yo me acuerdo que era la importancia de cada materia. No era que matemáticas era más importante, educación física no era tanto, castellano y literatura era otra materia y por lo tanto tú tenías que dedicarle menos tiempo. En nuestra época, todas las asignaturas eran importantes, todas tenían la misma prioridad, todas tenían una evaluación exhaustiva de lo que tú tenías que hacer y no era que te ridiculizaban en público, sino que te corregían de una manera que a ti más nunca se te olvidaba que, por ejemplo, antes de P y B se escribe M, por ejemplo. Era algo importante. Fíjate, tú tocaste algo importante, disculpa que te ataje, que se llama vocación. Ajá. Vocación. Sí. Es eso de lo que tú estás hablando. Sí. Y perdón, y esas materias o esa inclinación que después uno de adulto se profesionalizó, viene de allí, del interés que tú veías en tu educador y cómo lo tomabas tú, qué fue lo que te marcó para que tú hoy en día seas, por ejemplo, tú ingeniero, tú profesor y yo administrador, por decirte algo, porque era de una manera junto con tus compañeros decir, bueno, yo voy a ir por este camino, este es mi norte, así tú tuvieras un hogar disfuncional o no. Ojo, eso es lo que quería añadir. Sí. Ahora, fíjate, de todas maneras, recordando algunas cosas ahorita, cuando estamos buscando lo que le deja a uno la parte de las escuelas, porque yo me metí en Facebook a un grupo que es el grupo de alumnos de la Teresa Carreño, pero cuando estoy entrando, entró Carmencita, yo creo que somos los dos últimos, no habíamos ni siquiera, sí. no nos habíamos puesto de acuerdo, y entramos los dos. Y qué orgullo que está la maestra Alexia como la foto de inicio del grupo. La maestra Alexia fue una maestra muy querida de muchos años en la Teresa Carreño, que era una mujer tan dulce, que vivía también en Katia, pero era muy, muy seria y muy exigente, sobre todo en la parte castellano, entre las comas, cómo leer, cómo tomar un dictado, ¿verdad? Cómo expresarte, las normas del buen hablante y el buen oyente. Esa era muy exigente y todo el mundo la quería. Dígame la maestra Taide, que también vivía en las veredas. Claro, la maestra Taide, sí. Que era de matemática, una mujer férrea, con un carácter importante. Y esa sí nos humillaba en público cuando hacíamos algo malo, pero lo aprendimos, ¿no? Y la suegra de Robin, que era la maestra, no me acuerdo ahorita el nombre, que vivía también en las veredas, era una maestra bastante exigente. Sí. Y de paso, cuando uno unía todo esto y te ibas al Inca, porque era como que todos convergíamos allí, también tenías las otras conversaciones y las otras disciplinas. Si ibas a la piscina, como tenías que ir. Si ibas a jugar ping-pong, respetar el horario. Si ibas a jugar en la cancha de basquetbol, también tenías que respetar el horario. O sea que todo era dedicación, vocación, respeto, y hay algo que yo siempre he dicho, el compromiso de hacer las cosas bien. Correcto. Que yo veo que ahora... Fíjate que cuando tú tocas eso, lo mismo que toca el CIDE, alma y mente en cuerpo sano. Alma y mente en cuerpo sano. Entonces, cuando vamos al centro juvenil, que por buena casualidad
se montó ese centro juvenil ahí. Es un oasis que inclusive desde el punto de vista cultural, deportivo y recreativo sirvió, o no sé si todavía sirve, de apoyo para todos los colegios de la zona, para que el que no tenía el espacio suficiente, ahí lo de la escuela, hay una escuela en la vereda 18, llamada la escuela Urdaneta. Ajá. La escuela Urdaneta. Ellos, recuerdo que hacían su carnaval, sus disfraces y todas las cosas allí. El maestro Chávez, que era profesor de educación física en la Teresa Carreño, daba clases allí. Creo que un amigo Crespo, que le decían Mondongo, que también jugaba basquetbol en el centro juvenil, fue profesor de la Teresa Carreño. Y así sucesivamente, una cantidad de cosas que después que estabas en la escuela, en la educación propiamente, la formal, pasabas al plano no formal, con la actividad recreativa, con la actividad deportiva, con el camping, con los cines, con las películas y con una gran cantidad de cuestiones que de alguna manera se jugaba bingo, ibas al béisbol, las mamás iban al centro juvenil, en este caso, a hacer tortas, a hacer costura, y entonces eso daba una visión integral de lo que es la formación de una comunidad. Sí. Son los valores principalmente, ¿no? Sí, claro. Y hay otro tipo de recuerdos. Una cuestión de cuando uno entraba a los colegios, como limpiaban los colegios, el acerrín, ¿no? Al acerrín le echaban acerrín. Esa es parte también de las vivencias. Y una cosa que quería contar eso, cuando había la parte de los exámenes, que como dijimos, eran conjurados. Yo me acuerdo que entramos y uno iba muy nervioso. Entonces hablaban pero ahora viene la parte de geografía. Entonces una maestra estaba preguntando ahí, mira, un estado de Venezuela que queda en el sur, que es llanero, ¿cuál es su nombre? Oye, ¿no? Entonces la maestra, tú sabes, para ayudarlo a uno, decía, apure, que ya falta poco tiempo, apure, apure. Entonces, bueno, ahí lo ayudaban a uno. Eso también, bueno, era parte de las exigencias. Y después uno se acordaba, cuando iba a presentar después su tesis de grado y todo esto, oye, que tenía jurado, y bueno, ya pasó por la experiencia de jurado. Ya pasaste el susto. Sí, señor. Ya pasaste el susto. Pero fíjate que el tema es largo, por eso no se puede abordar tantas cosas en tan corto tiempo, entonces yo pienso que podemos llegar hasta aquí con esta una segunda parte. Con este abrebocas, y luego de aquí seguimos con una segunda parte. Pero lo que comentamos también, la invitación a los miembros del grupo, porque los miembros del grupo, como todos, pues estudiamos en un colegio, que nos digan en qué colegio estudió, cuál fue su maestra, si tiene alguna anécdota, para complementar pues, la parte de... Es probable que aleatoriamente, o podemos mandarle al mismo grupo, que hablen quién fue su maestro que lo marcó, o su escuela, cómo le gustó, que diga 3, 4 cosas que la podamos aglutinar y poderla comentar. Sí. Entonces, mira, oye, regresamos con esto. Un abrazo para todos. Vamos a ver que se nos incorpore el amigo Cándido. Esperemos que Cándido se nos una en cualquier momento. Y ahora venimos nosotros con la edición del programa. Gracias. De todas maneras, fue enriquecedor y perdón por el impasse que tuve aquí con la computadora. Un abrazo intercontinental. Somos de Katia y Katia no se rinde. Somos de Katia en el 2023. Así es. Chao. Chao.